Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 14. Uma Musume Pegasus, 14. Al oír la pregunta de la madre de Oguri Cap, Near respondió sin dudarlo, con palabras llenas de elogios para la joven Uma Musume. Oguri es una Uma Musume verdaderamente excepcional. Posee talento y dedicación de sobra. Es de corazón puro, increíblemente perspicaz, genuina en su trato con los demás y siempre respetuosa. No le importan mucho los placeres materiales. Se podría decir que es la amiga perfecta. Me siento verdaderamente honrada de tener a alguien como Oguri como amiga. Ay, pequeña Nearl, la elogias demasiado. ¿Quién conoce mejor a mi hija que yo? Claro que Oguri tiene muchas virtudes, y me enorgullecen como madre, pero también tiene muchos pequeños defectos. No cualquiera puede aceptar las imperfecciones de mi hija sin dudarlo y seguir siendo su amiga. Una sonrisa iluminó el rostro de la madre de Oguri Cap mientras escuchaba. ¿Qué padre no disfruta oyendo elogios a su hijo? Pero con un objetivo concreto en mente, sintió la necesidad de ofrecer una presentación más equilibrada de su hija. Y así, comenzó a enumerar cuidadosamente los defectos de Oguri. Esta chica es muy torpe, siempre pierde las cosas. Aunque tiene buen corazón, no es tan atenta ni considerada como otras chicas. Solo piensa en entrenar. Ni siquiera se cuida bien. Y su apetito, es enorme. Salir a comer con sus amigas debe ser una auténtica vergüenza para ellas. A medida que avanzaba la conversación, su propio estado de ánimo comenzó a decaer. Para nada, tía, le estás dando demasiadas vueltas. Al notar el cambio en su actitud, Near supuso que podría estar preocupada por el futuro de su hija. Así que decidió interceder por su amiga. Es cierto, Oguri tiene muchos problemillas. Quizás le compliquen un poco la vida en el futuro, pero no pasará de ahí. Solo serán problemas menores. La mirada de Near se desvió hacia un recorte de periódico en la pared donde aparecía Oguri Cap, y su tono rebosaba confianza. Nada en este mundo es perfecto. Lo que más importa, creo, es saber aceptar los propios defectos. Oguri ya hace muchísimas cosas bien. Incluso la admiro ahora. Su luz no se apagará solo por algunas cosas que no se le dan bien. Es la clase de Uma Musume que inspira sueños en todo aquel que la ve. Entonces, pequeña Nearl, ¿podrías prometer que siempre la cuidarás? Como has visto, mi hija es, preocupantemente indefensa. La madre de Oguri miró a Nearl, con los ojos ligeramente entrecerrados y una suave sonrisa en los labios. 4. Nearl aceptó sin la menor vacilación. 3. Lo haré. Haré todo lo que esté en mi mano. Un caballero jamás le da la espalda a quien lo necesita, y mucho menos a un amigo. Tal vez había bajado la guardia, pero Nearl había revelado accidentalmente su admiración por los caballeros. Ay no. ¿Se va a burlar mi tía de mí por esto? La idea le cruzó la mente instintivamente, y se preparó para la vergüenza que se avecinaba. Pero, para su sorpresa, la madre de Oguri se lo tomó muy en serio. Jejeje, así que a nuestra pequeña Near le gustan los caballeros, ¿eh? Con razón siempre eres tan estricta contigo misma. Cuando llegue el momento de tu apodo oficial de carreras, ¿por qué no eliges algo relacionado con los caballeros? 5. Near dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Sí, hagámoslo cuando llegue el momento. Jeje, y la madre de Oguri soltó una risita suave, animando en silencio a cierta chica de cabello gris moteado que seguía corriendo vueltas. Aguanta, hija. Ahora es más fácil, pero en cuanto la pequeña Nearl pise la pista, va a ser muy popular. Cuando Oguri Cat terminó su carrera y regresó a casa, una enorme cantidad de comida cubría el mantel de plástico extendido sobre los tatamis. Sus ojos brillaban como estrellas. Cariño, yo hice una parte de esto, y la pequeña Nearl hizo el resto. No olvides decirme cuáles te gustan más después de probarlas. Su madre sonrió cálidamente mientras le entregaba a Oguri una gran olla de arroz. De acuerdo. Exclamó Oguri con la cuchara ya en mano, impaciente. En cuanto tomó la olla, comenzó a devorarlo todo. Devorarlo. Esa era la única palabra para describirlo. A Near le parecía que la comida y el arroz se vertían como agua en el estómago de Oguri. El espectáculo era sencillamente impresionante. No es de extrañar que su madre simplemente extendiera un plástico en el suelo y echara la comida encima. Era una cuestión de ahorro. Incluso tirar 2 plásticos al día era más barato que desperdiciar enormes cantidades de agua lavando los platos. La comida pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos.
Una vez terminada, Oguri se tumbó boca arriba, descansando con la barriga llena, mientras Nearl ayudaba a su madre a recoger. Arriba, arriba. La sábana de plástico manchada de salsa se dobló y se tiró a una bolsa de basura. Las cucharas y la olla de arroz quedaron impecables. Ya eran las 7 de la tarde. Aunque la vida nocturna apenas comenzaba para la mayoría de los habitantes de la ciudad, la familia Oguri no tenía planes de salir. Era hora de asearse y relajarse. De todos modos, no había ningún sitio a donde ir en un lugar tan remoto y tranquilo. Muy bien, pequeña Nearl, ¿por qué no te das un baño primero? Lo siento, pero aquí solo tenemos ducha, no bañera para relajarnos. Tras terminar las tareas, la madre de Oguri sugirió que Nearl fuera primero. Nearl aceptó con gusto. Por favor, no se moleste, tía. Traje mi propia ropa. Sin detenerla, Nearl sacó su pijama de la bolsa y se dirigió al baño. Lo que siguió fue una ducha refrescante y placentera. Entre las Uma Musume, Nearl era relativamente rápida en la ducha. La mayoría tardaba entre 40 y 50 minutos, ya que tenían que lavarse cuidadosamente las orejas y las colas. En comparación, la rutina de 30 minutos de Nearl era extraordinariamente eficiente. Para cuando salió, el abultado estómago de Oguri se había aplanado por completo. Por más que Nearl lo viera, seguía sin entenderlo. ¿Dónde había ido a parar toda esa comida? Después de Nearl, le tocó ducharse a Oguri. Mientras se duchaba, la casa quedó en silencio. Tanto Nearl como la madre de Oguri estaban ocupadas con sus propias tareas. Nearl estudiaba técnicas de entrenamiento por su cuenta. Hacía tiempo que dominaba los fundamentos que se enseñaban en los centros de entrenamiento locales. Ahora profundizaba en material más avanzado. Mientras tanto, la madre de Oguri trabajaba en una novela. Al fin y al cabo, no había muchos trabajos que ofrecieran tanto tiempo libre suficiente para cuidar de Oguri como un ingreso decente. Aunque ella misma había sido una Uma Musume, su historial de carreras era bastante mediocre. Las ganancias que había obtenido antes de retirarse apenas le habrían alcanzado para mantenerse, pero con Oguri, eso se volvió imposible. Y con tanto tiempo dedicado a cocinar cada día, un trabajo común no habría cubierto sus necesidades. Así que decidió probar suerte con un trabajo que pudiera hacer desde casa, como escribir novelas. De esa forma, podría escribir durante los descansos mientras cuidaba de Oguri. Por suerte, tenía cierto talento natural para ello. Sus novelas se vendieron bastante bien y, con las regalías sumadas a sus ganancias anteriores, logró mantener a la familia a flote. El resto del día transcurrió en aquella atmósfera cálida y acogedora. Por una vez, Nearl se acostó a las 11 de la noche. Normalmente estudiaba hasta las 2 de la madrugada. Pero hoy, como invitada en casa de Oguri, no quería interrumpir su descanso. Tendré que buscar una solución cuando esté estudiando en la residencia universitaria. No puedo molestar a mi compañero de habitación. Con ese pensamiento en mente, Nearl se quedó dormida. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 15. Uma Musume Pegasus, 15. Hoy era el día en que Margaret Nearl se presentaba oficialmente en la Academia Kasamatsu Trazen. Aunque 2 días habían pasado volando, el cariño que había sentido al estar con Oguri Cap y su madre permanecería grabado en su corazón. Oguri Cap y Nearl salieron juntos de la casa, aunque sus destinos eran diferentes. Nearl se dirigía a Kasamatsu Trazen, mientras que Oguri Cap regresaba a Central Trazen. Estos pocos días de descanso le habían bastado. Ya estaba deseando retomar el entrenamiento. Al fin y al cabo, sus rivales en Central no eran rivales fáciles. Si se relajaba demasiado, la victoria sería para otra. Oguri Cap no tenía ninguna intención de perder. Ansiaba la victoria más que nadie. Margaret, me voy. Estaré pendiente de las noticias sobre tus carreras. Buena suerte. En la estación donde tomaría el tren a Central Trazen, Oguri Cap se despidió de Nearl. Sin embargo, no había rastro de melancolía ni tristeza entre ellos. Se entendían, sabiendo que sus caminos seguramente volverían a cruzarse en el hipódromo, y que ese día no tardaría en llegar. Así que no había motivo para temer la despedida. El corazón de Oguri Cap se llenó de ilusión por el futuro. Milímetros, mantente atento a los periódicos, Oguri. Seguro que me verás allí. No te relajes en Central.
Pronto te alcanzaré. Hasta luego, Margaret. Hasta que nos volvamos a encontrar, Oguri. Sus despedidas fueron breves. Ambos eran decididos por naturaleza. Mientras compartieran sueños similares, la distancia física no importaba. Al ver a Oguri Kat subir al tren bala, con su mochila llena de almuerzos preparados especialmente por Nearl, Margaret sintió una paz absoluta. La próxima vez que oigas hablar de mí, Oguri, será en un informe sobre mi victoria. Nearl permaneció en silencio donde estaba, observando hasta que el tren que transportaba a Oguri Kat desapareció de su vista antes de finalmente darse la vuelta para marcharse. Bien, es hora de informar a Kasamatsu Trazen. Me pregunto si el director aprobará mi idea. Mientras repasaba esos pensamientos, Nearl echó un vistazo a una carta de presentación que tenía en la mano. La letra del sobre era la del mismísimo Oguri Kat. Para quitar a Jones. De Oguri Kat. Al ver a aquellos personajes retorcidos, Nearl suspiró con impotencia. Parece que también tendré que supervisar la práctica de caligrafía de Oguri. El tiempo se me echa encima, quizá debería empezar a dormir solo 3 horas al día. Sus murmullos se desvanecieron en el aire mientras el Pegaso dorado se alejaba. Nearl llegó a las puertas de Kasamatsu Trazen. Para entonces, solo quedaban unos pocos estudiantes cerca de la entrada. Tras saludar al guardia de seguridad, entró al campus. Así que, lo primero es lo primero. Encontrar la oficina del director, ¿verdad? Recordando las instrucciones del director tras las pruebas de acceso, Nearl decidió dirigirse allí primero. Aunque desconocía la ubicación, vio a varias Uma Musume moviéndose por el campus. Seguramente encontraría a alguna amable a quien preguntarle cómo llegar. Tras haber decidido un plan, Nearl se dirigió directamente a la Uma Musume más cercana para preguntar por el camino. La otra chica se había percatado claramente de que Nearl se acercaba. Parpadeó, y sus pestañas, cuidadosamente arregladas, aletearon. Qué raro, ¿hemos tenido alguna vez una Uma Musume tan hermosa en esta academia? ¿Por qué viene hacia mí? ¿Necesita preguntarme algo? Cuando Nearl se detuvo frente a ella, la chica dejó de jugar con su teléfono con desgana. Lo cerró, se lo guardó en el bolsillo, se enderezó tras apoyarse en la pared y se puso de pie. No te había visto antes. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste en la academia? Antes de que Nearl pudiera hablar, la otra chica disparó preguntas en un tono distante, con una expresión nada acogedora. Cruzó los brazos, se inclinó ligeramente hacia adelante, acercando su rostro al de Nearl, y habló en tono condescendiente. Aunque seas estudiante de Uma Musume, no puedes entrar aquí sin más. Si quieres hacer una visita guiada, vuelve el día de puertas abiertas del campus. Sus palabras fueron directas, pero a Nearl no pareció importarle. Aún sonriendo amablemente, respondió cortésmente. No, no entré sin permiso. De hecho, aprobé el examen de admisión especial. Ahora debería ser un estudiante oficial de Kasamatsu Trazen. ¿En serio? ¿Otra admisión especial? La chica que tenía delante pareció sobresaltada. Sus ojos, antes perezosos e indiferentes, ahora recorrieron a Nearl de arriba a abajo, y murmuró entre dientes. ¿Otra admisión especial? Por favor, no me digas que es otro talento del nivel de Fujimasa Marchi. Uno volvió la mirada hacia Nearl, que seguía sonriendo con calma mientras la observaba. La chica se rascó la cabeza con irritación, suspiró y luego extendió la mano derecha hacia Nearl. Conozcámonos, estudiante de admisión especial. Soy Nornace. Uno Margaret Nearl. Nearl estrechó firmemente la mano de Nornace y luego le pidió indicaciones para llegar a su destino. Ah, buscando a ese anciano, el director. Síganme, les mostraré el camino. Al enterarse de que Nearl necesitaba ver primero al director, Nornace suspiró con fastidio, pero aún así se ofreció a guiarlo. Nearl aceptó la amabilidad de su compañera y le dio las gracias sinceramente. Gracias por tu ayuda, Nornace. HMPH, si esto hubiera pasado hace un año, ni me habría molestado contigo. Considérate afortunado de que cambiara mi forma de ser después de hacerme amigo tuyo. Cambiar tu comportamiento por un amigo, esa persona debe significar mucho para ti. Al oír esas palabras, el tono de Nornace se iluminó de repente. Nearl intuyó que elogiar a su amiga era mucho más efectivo que elogiarla directamente. Por supuesto. Tener una amiga como ella es la mayor suerte que tengo en la vida. Pero no esperes que te la presente. A mitad de la frase, Nornace se puso repentinamente cautelosa, y su tono se volvió cortante. No te preocupes, Nornace. No me entrometeré en tus asuntos privados. Satisfacer la curiosidad no siempre es algo bueno.
Near negó con la cabeza, indicando que no tenía intención de profundizar más, y la tensión se disipó una vez más. Da igual. La oficina del director está ahí mismo. Ve por tu cuenta. Tengo que volver a clase, y esta vez tengo una excusa para faltar. A ver cómo intenta castigarme ese viejo calvo. Tras guiar a Near hasta su destino, Nornace saludó con desdén y se dio la vuelta para marcharse. Gracias de nuevo, Nornace. Tras expresar su gratitud, Near entró en el despacho del director. Necesitaba su aprobación para algo. Director, me gustaría programar mi primera carrera lo antes posible. Cuando Nornace regresó al aula, le dijo directamente al profesor que había estado ayudando a un alumno con necesidades especiales. El profesor se tragó todas sus críticas y, finalmente, se limitó a hacerle un gesto para que volviera a su asiento sin más reprimendas. Tras finalizar la clase, dos amigas de Nornace se agolparon a su alrededor. Oye, Norn, no tenías que mentir sobre algo así. ¿De verdad conociste a un admitido especial? Sí, de hecho, antes de que Nornace pudiera terminar, el profesor de la clase abrió de repente la puerta corredera del aula y anunció en voz alta. Silencio, por favor. Hoy, un alumno muy especial se unirá a nuestra clase para cursar estudios. Ignorando los murmullos que se extendían entre sus compañeros de clase, un solo pensamiento llenaba la mente de Nornace. ¿Cuáles son las probabilidades? Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 16. Uma Musume Pegasus, 16. El aula ya estaba animada durante el recreo, pero la noticia de la incorporación de un alumno con admisión especial había llevado el caos a un nivel completamente nuevo. Susurros y fragmentos de conversación flotaban en el aire, y la curiosidad iluminaba los rostros. El tema de conversación era el mismo. El misterioso nuevo alumno. ¿Así que de verdad existe un programa de admisión especial para estudiantes? ¿Crees que será más fuerte que Fujimasa March? Es difícil decirlo. Apostaría por Fujimasa. Todos la hemos visto correr. Esta chica nueva, nadie la conoce. ¿Pero has oído hablar de alguna Uma Musume que esté causando sensación últimamente? ¿Cómo consiguió siquiera una plaza de admisión especial? Algunos sentían curiosidad por sus antecedentes, pero la mayoría estaba más interesada en algo completamente distinto. ¿Crees que va a ser una pueblerina? No estoy segura, pero probablemente sea como Oguri Kapu Fujimasa March. De esas personas a las que solo les importa entrenar. Uf, qué aburrido. No tengo ningún interés en hablar con alguien así. Comentarios como estos se podían oír en todos los rincones de la sala. Cerca del fondo, Nornace y sus dos amigas también estaban absortas en una conversación sobre la nueva estudiante. Oye, Norm, ¿qué te pasa? Te comportas de forma extraña desde que te enteraste del traslado. Te ves un poco raro. La que hablaba tenía una mirada feroz, casi intimidante. Unos ojos penetrantes y rasgados que la hacían parecer irritable y agresiva. Su larga melena despeinada y la chaqueta desabrochada con aire descuidado le daban un aire rebelde, y la forma en que tenía los pies apoyados en el escritorio, junto con su voz áspera y su forma directa de hablar, harían que la mayoría de la gente quisiera mantenerse alejada. Y, sinceramente, esa reputación no era del todo inmerecida. Nornace y su pandilla solían ser los abusones de la clase. No es que extorsionaran ni pelearan, pero no tenían reparos en burlarse de los demás ni en hacerles hacer recados. No eran precisamente alumnos ejemplares. Sin embargo, hace aproximadamente un año algo cambió y moderaron su comportamiento desagradable. Algunos viejos hábitos eran difíciles de erradicar, pero ahora la gente los veía de otra manera. Más bien pensaban. Están intentando mejorar o parecen problemáticos, pero en realidad son bastante decentes. Bueno, ¿cómo decirlo? Esta mañana conocí al estudiante admitido mediante un proceso de admisión especial. Ah, ¿eso fue lo que le dijiste a la profesora cuando llegaste tarde? Así que era verdad. Pensé que solo estabas inventando una excusa. TCH. Ya no miento. Si dije que la ayudé, es que la ayudé. Nornace chasqueó la lengua con fastidio. ¿Y bien? ¿Cómo es ella? Esto venía de la más baja del trío, la que solía estar llena de ideas turbias.
Llevaba un corte bob desaliñado con una diadema para sujetarlo y unas gafas redondas grandes que ocultaban sus ojos intrigantes. Junto con su sonrisa pícara, desprendía una energía de auténtica alborotadora. Nornace reflexionó detenidamente sobre la impresión que Near le había dejado. Solo hablamos un rato. No es que llegara a conocerla bien ni nada. Pero si tuviera que decir algo, parecía muy paciente. Yo no fui precisamente educado, pero ella se mantuvo cortés todo el tiempo. Y también parecía tener buenos modales. ¿Eh? ¿Así que es una santurrona? ¡Qué aburrido! Rudy Lemono, el de aspecto feroz, parecía completamente desinteresado. No soporto a esa gente tan mojigata. Son tan quisquillosas, y algunas lloran por nada. Solo hablan de chismes y comida. Solo de pensarlo me irrita. Pero no me pareció para nada delicada. Nada que ver con la mojigata que te imaginas. Sinceramente, me pareció bastante guay. En el momento en que lo dijo, tanto Rudy Lemono como Minnie la dama miraron a Nornace como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Por qué me miras como si estuviera enamorado de ella o algo así? Nornace golpeó el escritorio con las manos, sobresaltando a sus amigos. ¿Puedes culparnos? Es la primera vez que llamas guay a otra Uma Musume. Es raro. Normalmente ni siquiera te molestas en recordar sus caras. Da igual. Ya he terminado de hablar. Entenderéis a qué me refiero cuando la veáis con vuestros propios ojos. Nornace se dejó caer en su asiento con un suspiro de exasperación, sacó su teléfono y los ignoró. Minnie Lady y Rudy Lemono intercambiaron miradas confusas. Sonó la campana y todas las Uma Musume volvieron a sus asientos, esperando la llegada de la profesora y del misterioso estudiante admitido con una admisión especial. ¡Zas! El sonido de la puerta corredera al abrirse atrajo todas las miradas hacia la entrada. Pero solo entró el profesor. Se ajustó las gafas un hombre con el cuero cabelludo casi calvo, salvo por el pelo largo en la nuca y se dirigió a la clase. Demos todos una cálida bienvenida al estudiante de admisión especial que se unirá a nuestra clase. Dicho esto, Nearle entró tranquilamente en la habitación, serena y segura de sí misma. Se irguió al frente, con la mirada recorriendo el aula. Se detuvo un instante al divisar un rostro familiar y le dedicó una leve sonrisa antes de volver a prestar atención a la clase y presentarse. Hola a todos, soy Margaret Nearle. Seré vuestra compañera de clase durante mucho tiempo. Tengo muchas ganas de aprender y crecer junto a todos vosotros. Su cálida sonrisa, su tono seguro pero a la vez amable, sus rasgos llamativos y ese pelaje brillante y radiante, sin duda, Nearle se convirtió instantáneamente en el centro de atención. ¡Guau! Su pelaje es precioso. ¿Es de la misma raza que la famosa modelo Gold City? Pero el pelaje de Nearle parece aún más deslumbrante. Su estilo es increíble. ¡Qué guay! Me pregunto qué tan fuerte será. Después de todo, es una estudiante de admisión especial. Tiene que ser más fuerte que nosotros, ¿no? Y con esa pinta, no hay competencia. El aula se convirtió instantáneamente en un mercado ruidoso, donde todas las Uma Musume expresaban sus opiniones sobre Nearle. Nornace y sus amigas no fueron la excepción. Bueno, no me lo puedo creer, definitivamente no es la santurrona que me imaginaba. Margaret Nearle, ¿eh? Parece muy seria. No creo que nos llevaríamos bien. Rudy Lemono retrocedió como si acabara de avistar a un depredador. Ya había decidido que no quería tener nada que ver con esta nueva empleada. Minnie, la dama, por otro lado, ya estaba deseando molestar a esa chica Nearle. Se rió entre dientes, imaginando lo divertido que sería ver ese rostro serio sonrojado. Sacó una libreta y comenzó a esbozar un plan. Nornace se percató de las travesuras de Minnie la dama e inmediatamente decidió ponerles fin. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 17. Uma Musume Pegasus, 17. Oye, no estarás planeando gastarle otra broma a este concursante especial, ¿verdad? No hagas nada malo. Nornace tamborileó con sus dedos bien cuidados sobre el escritorio de Minnie la dama, instándola a abandonar cualquier idea maliciosa. Se lo prometimos a Auguri Cap, ¿recuerdas? Dijimos que nos portaríamos mejor a partir de ahora. Claro que me acuerdo.
Solo pienso darle un pequeño regalo de bienvenida a la chica nueva, eso es todo. Minnie la dama guardó inmediatamente su libretita, poniendo una expresión inocente que hizo que Norna se pusiera los ojos en blanco con disgusto. ¿De verdad crees que no te conozco? Eres el más problemático de los tres. Pero bueno, adelante con tus bromitas inofensivas si quieres. Solo procura no hacerla enfadar de verdad, ¿entendido? Norma se apoyó la frente en la mano, suspiró y le hizo un gesto a Minnie la dama para que se despidiera, diciéndole que bajara el tono. MHM. Minnie la dama asintió, pensando para sí misma. Ni siquiera necesito hacer nada especial. Ese pequeño problema seguro que la hará tropezar mientras no le avise a Nornace. No es como si fuera a ser yo la avergonzada cuando suceda. Muy bien, señorita Nearl, hay un sitio al fondo del aula. ¿Cómo está su vista? El profesor Calvo que estaba en el podio miró el reloj, decidió que ya era hora y golpeó su escritorio para que los estudiantes guardaran silencio antes de asignarle a Nearl su asiento. No hay problema, profesor. Mi vista es excelente. Puedo ver la pizarra con claridad incluso desde la última fila. Nearl no tenía inconveniente con la distribución de los asientos. De hecho, sentarse en la última fila le venía de maravilla para estudiar por su cuenta. Ya dominaba todo lo que se enseñaba en clase. Lo que realmente quería aprender ahora eran conocimientos relacionados con el entrenamiento, algo que la Academia Trazen en Kasamatsu sin duda no abarcaría. Así que, por ahora, estudiar por su cuenta era su única opción. Bajo la atenta mirada de sus compañeros, Nearl se dirigió con calma a la última fila, se sentó y sacó una pila de libros y cuadernos de su mochila, organizándolo todo cuidadosamente antes de sumergirse en sus estudios. Oye, estoy viendo cosas o esos libros están muy por encima de nuestro nivel. Imposible. ¿Quién podría estudiar algo tan grueso? El trío que había estado observando a Nearl se sintió genuinamente sobresaltado. Instintivamente, miraron sus propios libros de texto, gruesos como dedos, y luego volvieron a mirar los tomos voluminosos sobre el escritorio de Nearl, con la sensación de que algo andaba muy mal. Nunca había visto un libro más grueso que la cabeza de una persona. ¿De verdad está estudiando eso? ¿Qué clase de chica genio es esta? Todas las que vienen a la Academia Trazen quieren ser una Uma Musume, ¿verdad? Las que se centran de verdad en las clases y los exámenes. En ese preciso instante, la impresión que el trío tenía de Nearl cambió rápidamente a una chica rara con los caballos y alguien con prioridades cuestionables. Nearl notó las miradas extrañas, pero no les prestó atención. Su tiempo ya estaba muy justo. Tras terminar el programa de formación de instructores, necesitaba adentrarse en la medicina equina. Últimamente, deseaba poder trabajar sin parar. El tiempo es así de curioso. Cuando uno está aburrido, se hace eterno, pero cuando uno está completamente absorto en algo, se escapa en un abrir y cerrar de ojos. Así se sentía Nearl, inmersa en sus estudios. De repente, sonó la campana del almuerzo y ya eran las 12 del mediodía. Algunas chicas que estaban montando a caballo habían intentado acercarse a ella durante los descansos anteriores, pero al ver lo concentrada que estaba, todas se habían abstenido para no molestarla. Por eso Nearl pudo estudiar sin parar hasta el mediodía. ¿Y los profesores? El director de la academia ya les había avisado, así que hicieron la vista gorda ante el comportamiento de Nearl. Al fin y al cabo, ella seguía estudiando. ¿Qué estudiaba exactamente no era asunto suyo? Cuando sus compañeros vieron que Nearl por fin levantaba la vista y se tomaba un respiro, no pudieron contener más su curiosidad. La rodearon, acribillándola a preguntas a la vez. Era un caos total, un auténtico circo. Pero Nearl se limitó a sonreír y a responder a todas sus preguntas una por una, satisfaciendo la curiosidad de las chicas. Cuando la multitud se dispersó, todos sonreían y seguían hablando con entusiasmo sobre Nearl. La señorita Nearl es muy amable. Respondió a todas las preguntas y su voz es muy agradable de escuchar. ¿No crees que sus rasgos son realmente nobles? Me dan ganas de llamarla hermana mayor. Estudia con tanta seriedad que casi me dan ganas de ponerme a estudiar también. Me pregunto qué tan rápido corre. Rudy Lemon observaba con clara impaciencia a las parlanchinas chicas que montaban a caballo. Uf, qué ruidosos son estos chicos. La verdad es que me impresiona la paciencia que tiene el estudiante de admisión especial, sonriendo y lidiando con cada uno de ellos. Si fuera yo, ya habría perdido la cabeza. Sí, la verdad es que no me imagino que estés sonriendo y portándote bien, Ruby.
Min y la dama soltó una risita en respuesta, pero luego se detuvo, al notar repentinamente algo, y llamó a sus amigas. Norm, Rudolf, miren. La ingresante especial está haciendo las maletas. Al oír esto, Nornace miró a Nearl y vio que, efectivamente, estaba recogiendo sus cosas. A estas horas del día, ¿se dirige a la sala de un club? Imposible. Acaba de llegar. ¿Cómo va a tener una sala en el club? ¿Tiene siquiera entrenador? Ante esto, tanto Nornace como Rudy Lemon parecieron desconcertados. Entonces Min y la dama hizo una sugerencia. ¿Qué tal si la seguimos y vemos? De todas formas, no me apetece nada ir a entrenamiento de resistencia esta tarde. Los otros dos sintieron la tentación por un momento, pero el recuerdo de los furiosos gritos de su entrenador rápidamente les hizo negar con la cabeza y rechazar la oferta. Al ver que sus amigas no estaban interesadas, Minnie también perdió el entusiasmo. Simplemente guardó sus cosas en la mochila y se preparó para ir a la pista, donde entrenarían esa tarde. Nearl se dirigía hacia un rincón apartado del campus, un lugar del que Oguri le había hablado. El antiguo entrenador de Oguri Cap, Kitahara Ho, tenía allí una sala de entrenamiento donde solía entrenar a Oguri Cap y a Verno Light. Ahora, esa sala se había convertido en el estudio personal de Kitahara Ho, un lugar donde podía sumergirse en el conocimiento del entrenamiento. Aquí estamos. Tras caminar un buen rato junto a la muralla, Nearl divisó una pequeña dependencia escondida en un rincón. La construcción era antigua, pero la zona que la rodeaba estaba limpia y bien cuidada. Era un lugar apartado y tranquilo, lejos del paso habitual de peatones, lo que lo convertía en un sitio ideal para estudiar. Al acercarse a la puerta, Nearl dio unos golpecitos suaves tap tap y al poco tiempo, una voz respondió desde dentro. ¿Quién es? Tras esa breve pregunta, un hombre de mediana edad, desaliñado, apareció en la puerta. Tenía el pelo revuelto, la barba descuidada y los ojos cansados. El suéter tenía algunos agujeros, los pantalones arrugados y los zapatos, francamente sucios. Basándose únicamente en las primeras impresiones, la mayoría de la gente lo habría tachado de poco fiable. Pero Nearl no era de las que juzgaban por las apariencias. Como Oguri Cap se lo había recomendado, decidió esperar a observarlo con más detenimiento antes de emitir un juicio. Entonces ella le entregó la carta que Oguri Cap le había dado. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 18. Uma Musume Pegasus, 18. Hola, entrenador Kitahara, mi nombre es Margaret Nearl, la nueva estudiante que se une hoy a Kasamatsu Trazen. Al notar la mirada de desconcierto en los ojos de Kitahara Ho, Nearl comenzó presentándose. Oh, el nuevo estudiante que se incorpora hoy. ¿Estás dentro de un proceso de admisión especial? Eso es impresionante, debes ser realmente rápido, pero, ¿qué trae a un estudiante reclutado especialmente hasta aquí? Tras escuchar la presentación de Nearl, parte de la confusión en los ojos de Kitahara Ho se desvaneció, solo para ser reemplazada por aún más dudas. Él conocía bien sus propias limitaciones. Desde luego, no creía que sus habilidades como instructor fueran tan excepcionales como para que un alumno reclutado especialmente lo buscara por iniciativa propia. Además, últimamente había estado encerrado estudiando para los exámenes de instructor central y casi nunca salía. Era imposible que un recluta especial recién llegado hubiera oído hablar de él. Espera, hay una forma en que alguien podría haber oído mi nombre. De repente, a Kitahara se le ocurrió que solo había un contexto en el que alguien se fijaría en un entrenador acabado como él. Su pasado como compañero de cierta Uma Musume. Ante ese pensamiento, su mirada hacia Nearl se volvió mucho más compleja. Suspiró con impotencia, se pasó una mano bruscamente por el pelo revuelto y, finalmente, le habló. ¿Estás aquí por Oguri Cap? Es cierto, fui su entrenadora, pero ahora corre en las pistas centrales. Lo que sea que quieras de Oguri Cap, no puedo ayudarte. Deberías irte. Dicho esto, Kitahara bostezó y se giró para cerrar la puerta. Fuera lo que fuese que buscara ese recluta especial, no era asunto suyo. En ese momento, lo único que importaba era estudiar a fondo para el examen de instructor central. Pero apenas había dado un paso cuando la voz de Nearl lo detuvo. Por favor, espere, entrenador Kitahara. No estoy aquí para contactar con Oguri Cap a través de usted.
No hay necesidad de ello. Perdone mi arrogancia, pero mi amistad con Oguri-Kat puede ser más profunda que la suya con ella. Al oír esto, un atisbo de escepticismo cruzó el rostro de Kitahara. No estaba seguro de creerle a esa Uma Musume. Después de todo, había pasado bastante tiempo con Oguri-Kat y sabía cómo era ella en cuanto a sus relaciones sociales. No tenía ningún amigo íntimo que él desconociera. No recuerdo que Oguri-Kat tuviera amigos que yo no conociera. Por favor, no digas cosas que se puedan descubrir tan fácilmente. Su intención era reprenderla con firmeza, pero su tono se fue debilitando a mitad de la frase. Porque de repente recordó. Oguri-Kat sí había mencionado a una amiga cercana en sus conversaciones. Al recordar aquello, Kitahara se concentró intensamente, tratando de rememorar lo que Oguri-Kat había dicho entonces. Recuerdo que una vez mencionó que tenía una amiga desde la infancia. Esta amiga la cuidaba mucho, le daba comida, era una persona realmente maravillosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Near? Un momento, ¿cómo dijo Uma Musume que se llamaba? Kitahara alzó la vista hacia la chica del caballo, de rostro serio, y recordó su presentación cuando se conocieron. Mi nombre es Margaret Nearly. Margaret Nearly. De pronto lo comprendió, y el rostro de Kitahara se enrojeció de vergüenza. Sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor, y sus manos revoloteaban torpemente frente a él, como si intentara gesticular algo, lo que fuera. Jajaja, así que es la señorita Near. Bueno, jaja, Oguri-Kat sí que te mencionó, es solo que ¿y cómo decirlo y? Tras forcejear así un instante, se desinfló de repente, desplomándose hacia adelante casi postrado ante Near. Aunque estaban a plena luz del día, Near sintió como si una sombra se cerniera sobre aquel hombre. Venga, ríanse si quieren. Es que soy así. Me dejo llevar, hago el ridículo, ni siquiera recuerdo el nombre del amigo de Oguri-Kat. Como atormentado por un sentimiento de autodesprecio, Kitahara murmuró frenéticamente entre dientes. Pero al poco rato, sintió una mano en el hombro. Al levantar la vista, vio a Near medio agachada, mirándolo fijamente. No había rastro de la burla que esperaba. En cambio, solo vio calma y aliento en sus ojos. No hay motivo para sentir vergüenza ni incomodidad, señor Kitahara. Nunca nos habíamos visto antes. Es comprensible que no recuerde mi nombre. Por favor, levántese. ¿De verdad no te vas a reír de mí? En respuesta a su pregunta, Nearl negó con la cabeza con calma. Nearl no es de los que se aprovechan de la desgracia ajena. Yo jamás me burlaría de nadie. Sujetándolo firmemente por el hombro, Nearl puso a Kitahara en pie y luego le entregó una carta de Oguri Capitán. Señor Kitahara, esta es una carta de Oguri Capitán. En ella explica por qué he acudido a usted. Le ruego que la lea antes de tomar cualquier decisión. Al mirar el sobre que Nearl tenía en la mano, Kitahara sintió una oleada de excitación, mezclada con vergüenza. Oguri-Kat se encontraba ahora entre las mejores Uma Musume del circuito central, mientras que él había suspendido el examen de entrenador central tantas veces que un reencuentro parecía imposible. Avergonzado, ni siquiera se había atrevido a contactarla, confiando únicamente en las noticias de Rokuso para saber cómo estaba. Kitahara parpadeó con fuerza, aceptó solemnemente la carta de Nearly y se dispuso a leerla con atención. Pero en cuanto vio escrito Kitahara Jones en el sobre, soltó una risa de frustración. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Mi nombre no es Kitahara Jones y con esa mezcla de emociones, sacó la carta. Su expresión seria al comenzar a leer pronto se transformó en confusión. Le dio la vuelta al papel, como buscando más texto en el reverso. Pero tras una inspección minuciosa, tuvo que aceptar la decepcionante realidad. La carta entera contenía apenas unas pocas líneas, y no tenía nada que ver con él. Toda la emoción que había reunido antes ahora le parecía completamente desperdiciada. Por un instante, un dolor amargo le subió al puente de la nariz. Al ver su reacción, Near también intuyó que algo andaba mal. ¿Qué ocurre, señor Kitahara? ¿Hay algún problema con la carta? No, no hay ningún problema con la carta. De hecho, este es exactamente el tipo de carta que escribiría Oguri-Kat. Kitahara miró fijamente la carta que tenía en la mano, aturdido, y continuó. Solo hay una frase. Kitahara, conviértete en el entrenador de Margaret. Eso es todo. Nada más. Ahora que lo pienso, fui ingenuo al esperar que Oguri-Kat, de entre todas las personas, me escribiera una carta decente. ¿Estamos hablando de Oguri-Kat, desde cuando tiene la inteligencia para esas cosas? Tras oír esto, la expresión de Near también se volvió compleja. Casi sintió el impulso de llevarse la mano a la cara. Oguri, ¿a esto le llamas una presentación?
¿Qué es exactamente lo que presentaste? ¿Mi nombre? Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 19. Uma Musume Pegasus, 19. Atónitos ante el comportamiento totalmente ingenuo de Oguri Cap, ambos intercambiaron miradas, sintiendo la misma mezcla de exasperación y el impulso de hacer algo con ese grandullón. Esa gorra Oguri, algún día tengo que darle una buena reprimenda. Oguri, te juro que algún día te enseñaré la manera correcta de pedir favores a la gente y aunque sus ideas sobre qué hacer al respecto eran claramente muy diferentes. Tras respirar hondo un par de veces para calmarse, Kitahara-ho guardó la carta en silencio. Aunque sentía que sus sentimientos más profundos acababan de ser entregados a cierta criatura de cabello moteado, aún así deslizó con cuidado la carta en su bolsillo. Nearo se percató de esto y ya sintió levemente en señal de aprobación. El hecho de que aprecie a sus compañeros, solo por eso, merece ser mi entrenador. Como aspirante a Uma Musume, Nearo comprendía, naturalmente, lo que implicaba ser entrenadora. Sin embargo, sus criterios para elegir una probablemente diferían de los de la mayoría de las demás chicas aficionadas a los caballos. La habilidad no importaba, porque Nearle estaba segura de que ganaría todas las carreras. Los recursos económicos tampoco eran importantes. No le interesaba el lujo, ni siquiera una celebración por la victoria. Que un entrenador pudiera centrarse constantemente en ella no era una preocupación. Sabía que cada uno tenía sus propias responsabilidades y no era justo esperar que un entrenador girara exclusivamente en torno a ella. Tampoco importaba si podían comprender intuitivamente sus sentimientos. Ella no era de las que hacían exigencias irracionales. Mientras las palabras del entrenador tuvieran sentido, las consideraría racionalmente. Pero el carácter era importante. Near jamás podría aceptar a un entrenador deshonroso o malicioso. Si alguien era deshonesto o cruel, ni siquiera le prestaba atención. Dicho esto, podía tolerar a un entrenador algo ambicioso de dinero o fama, siempre y cuando no fuera excesivo. Había una cosa más. Near le exigía que su entrenador valorara a sus chicas caballo, tratándolas como compañeras y familia, no como herramientas. Jamás aceptaría a nadie que viera a Uma Musume como simples instrumentos. Así pues, en muchos sentidos, los estándares de Near para un entrenador eran bastante bajos. Además, ella misma había estudiado a fondo el tema del entrenamiento. Su entrenador no tendría que preocuparse por cometer errores en su programa debido a su propia inexperiencia. De hecho, si estaban dispuestos a aprender, Nearl incluso podría actuar como su maestra, compartiendo todo lo que sabía. Kitahara-ho había superado la evaluación preliminar de Nearl. Con el respaldo de Oguri Cap y lo que acababa de observar, Nearl estaba segura de que Kitahara era un entrenador que realmente amaba y cuidaba a las jinetes. Eso, por sí solo, lo hacía idóneo a sus ojos. Sin percatarse del cambio en la mirada de Nearl, Kitahara se giró y abrió la puerta, disculpándose con una expresión algo avergonzada. Siento mucho haber dudado de tu identidad e intenciones antes. Por favor, perdóname. Ven, hablemos adentro. No podemos quedarnos aquí afuera para siempre. Está bien. Fui yo quien apareció inesperadamente. Debería ser yo quien se disculpe. Nearl negó con la cabeza para mostrar que no le importaba, y luego siguió a Kitahara hacia lo que solía ser una sala de entrenamiento. Pero la escena que la recibió la hizo detenerse en seco. La habitación estaba completamente desordenada. Pilas de libros y papeles estaban apiladas desordenadamente en el suelo y el escritorio, ocupando tanto espacio que la ya pequeña sala de formación parecía estrecha, apenas capaz de albergar a más de unas pocas personas. Además de los libros y papeles, también había envases de comida instantánea y basura amontonada en un rincón, lo que dejaba claro que el dueño de la habitación apenas sobrevivía para llenar su estómago. Nearl recogió despreocupadamente una hoja de papel del suelo y la hojeó rápidamente. Efectivamente, estaba cubierta de apuntes para el examen de instructor central. Parece que el señor Kitahara sigue trabajando duro para reunirse con Oguri Cap en el distrito central. Es un entrenador realmente dedicado. Tras observar la habitación, Nearl se sintió aún más satisfecha con Kitahara. Admiraba sobre todo a las personas trabajadoras, y el hecho de que él se esforzara por alcanzar una promesa y un sueño lo convertía, a sus ojos, en el candidato ideal para su entrenador.
Pero a juzgar por estos apuntes, el señor Kitahara no tiene madera para estudiar. Los puntos clave son confusos y repetitivos, lo que solo dificulta el aprendizaje. Parece que tendré que ayudarle más tarde. Near volvió a colocar la nota donde la había encontrado, tomando nota mentalmente en silencio. Jaja, siéntate. La habitación está hecha un desastre. Algún día la limpiaré bien, dijo Kitahara, ofreciéndole su silla habitual a Near mientras él simplemente se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo. Tal vez avergonzado de que un desconocido viera la habitación en ese estado, esbozó una sonrisa incómoda en su rostro tosco. No se preocupe. Estos libros y papeles son prueba de su arduo trabajo, señor Kitahara. No hay motivo para avergonzarse. Pero el desorden sí afecta el ambiente. Le ayudaré a organizarlo más tarde. Jajaja, gracias por ser tan comprensiva, Near. Ahora, hablemos de por qué estás aquí. Kitahara volvió a sacar la carta de Oguri-Kat de su bolsillo, y su expresión se tornó seria. ¿Por qué querría Oguri-Kat que yo fuera tu entrenadora? Sabe que aún estoy estudiando para el examen central de entrenadores. No tengo tiempo para entrenar adecuadamente a una Uma Musume. Cualquier chica caballo bajo mi cuidado ahora mismo vería arruinado su futuro. Así que, lo siento, pero aunque sea una petición de Oguri, no puedo aceptar. Respecto a eso, permítame explicarle, señor Kitahara. Al oír su negativa, Near no vaciló lo más mínimo. Simplemente miró con calma a Kitahara y se preparó para exponer sus argumentos. En realidad, no necesito un entrenador para planificar mis entrenamientos diarios. Ya tengo los conocimientos necesarios y puedo asegurar que, incluso si no tienes tiempo para guiarme, puedo entrenar de forma independiente. Por lo tanto, la capacidad del entrenador no es mi principal preocupación. Lo que busco ante todo es un entrenador como tú. Alguien que realmente se preocupe por las chicas que montan a caballo. 3. ¿Qué? ¿Cómo es que una Uma Musume termina aprendiendo conocimientos de entrenadora? Eso no es para bromear. No es broma. Este es mi certificado de haber aprobado el examen de instructor local. Near sacó un folleto de su mochila escolar. Uno cuyo aspecto le resultaba demasiado familiar a Kitahara. Kitahara quedó atónito. ¿De verdad había fracasado tanto? ¿Cómo podía el estudio, un pasatiempo de una Uma Musume, competir con su propia dedicación? 5. Así que, señor Kitahara, lo único que necesito es estar registrada a nombre de un entrenador. Puedo encargarme de todo lo demás por mi cuenta. Vine a usted por recomendación de Oguri Capitán. Ella dijo que usted es un entrenador maravilloso con un corazón que siempre piensa en sus yeguas. Dicho esto, Near se levantó de su silla, se acercó a Kitahara y se inclinó hacia adelante, extendiendo su mano derecha. Me gustaría que fueras mi entrenador en el futuro. Espero que estés de acuerdo. Las sinceras palabras de Near resonaron en el aire. Kitahara miró la mano delgada y pálida que le ofrecían, con el corazón dividido entre dos emociones. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 20. Uma Musume Pegasus, 20. Kitahara permaneció en silencio durante un largo rato, y Near le esperó sin decir palabra. Sabía que en el fondo ya había tomado una decisión. Ahora solo hacía falta darle tiempo. Efectivamente, al cabo de un instante, Kitahara alzó la vista hacia Near y extendió lentamente la mano. El movimiento fue vacilante, delatando su incertidumbre. Al ver esto, Near sonrió y dio un paso al frente, tomando su mano, aún tímida, entre las suyas. Le dio un apretón firme. Un acuerdo silencioso, un comienzo. Near creía que dudar estaba bien. Lo importante era dar ese primer paso. Después, ella sería quien marcaría el camino. En el instante en que sus manos se tocaron, Kitahara sintió un repentino alivio, casi como si pensara: bueno, el daño ya está hecho. Con ese apretón de manos, había aceptado convertirse en el instructor de ese recluta especial. Ya no había vuelta atrás. Mejor seguir adelante. Soltó una risita ahogada y burlona, se pasó una mano por el pelo y se levantó del suelo. Es usted bastante enérgica, señorita Near. Realmente no me dejó margen para negarme, ¿verdad? Jaja. Gracias por no rechazar mi invitación, señor Kitahara. Gracias por aceptar ser mi entrenador.
Al verlo finalmente ceder, Nearl dejó escapar un suave suspiro de alivio. Ahora se cumplían todas las condiciones para su participación. No faltaba nada, no había obstáculos en su camino. No digas eso. Eres un fichaje especial, ¿verdad? Se necesita verdadero talento para ser seleccionado así. Cualquier entrenador estaría encantado de tenerte en su equipo. No tenías que buscar a alguien como yo. Por favor, no te infravalores, entrenador. Oguri aún te considera un compañero maravilloso, y yo también. Además, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Algunas de tus cualidades son justo lo que necesito. Al oír eso, Kitahara pareció desconcertado. Sinceramente, no se le ocurría que podía ofrecerle a alguien como Nearl que necesitara. Al notar su confusión, Nearl simplemente negó con la cabeza. No era el momento de dar explicaciones. En cambio, con delicadeza, cambió de tema. Creo que comprenderás la respuesta con el tiempo. Por ahora, tenemos asuntos más urgentes que atender. ¿Eh? ¿Qué más se puede hacer ahora mismo? Ante esto, Kitahara dejó de lado inmediatamente sus dudas anteriores, y su mente, centrada en un solo tema, se aferró a este nuevo asunto. La sala de entrenamiento, por supuesto, entrenador. Aunque me encanta una sala llena de libros, está demasiado desordenada y abarrotada. Necesitamos limpiar y organizar todo hoy. Al notar su mirada perdida, Nearl señaló a su alrededor. La habitación estaba repleta de todo tipo de objetos. Tras su gesto, Kitahara sintió una oleada de vergüenza. El lugar era un verdadero desastre. Cuando estaba solo, no le importaba mucho. No era precisamente ordenado y casi nunca venía nadie. Había organizado las cosas a su manera, con tal de encontrar lo que necesitaba. Pero ahora que había decidido convertirse en el entrenador de Nearl, esta habitación tendría que servirles de base. Lo que era tolerable para él solo distaba mucho de ser aceptable al entrenar a una Uma Musume. Tienes razón. Es hora de ordenar. Kitahara examinó el desastroso estado de la habitación, con el rostro expresando claramente. ¡Qué fastidio! Señorita Nearl, ¿por qué no regresa hoy? Deme 2 días. Le avisaré cuando haya arreglado todo. Bueno, había dicho algo con cierta seguridad, en su propia opinión, pero interiormente, Kitahara ya se estaba desmoronando. ¿Cuánto tiempo me llevará organizar todos estos libros? Maldita sea, no debería haberlos tirado así sin más. Soy pésima para este tipo de trabajo. No bromees así, entrenador. Una Uma Musume y su entrenador son compañeros que persiguen sus sueños juntos, ¿no? Si somos compañeros que podemos confiar nuestros sueños el uno al otro, ¿cómo podría dejar que te encargaras de todo esto solo? Déjame ayudarte. Puede que no lo parezca, pero he ayudado con las tareas domésticas desde que era pequeño. Antes de que Kitahara pudiera lamentar por más tiempo su intento de parecer genial, la voz de Nearl llegó a él. Para él, en ese momento, ella era como un rayo de luz. Un ángel bondadoso. Y su comprensión del vínculo entre entrenador y Uma Musume lo conmovió. Al fin y al cabo, él también era un hombre que perseguía constantemente sus sueños. Bien dicho, Nearl. Las Uma Musume y sus entrenadoras deberían ser compañeras que persiguen sus sueños juntas. No se me ocurre una mejor manera de expresarlo. Me alegra que hayas elegido ser mi Uma Musume. Presiento que aprenderé mucho de ti en el futuro. Espero con ansias tu guía. No me andaré con rodeos. Siempre puedes preguntarme lo que quieras, entrenador. Pero por ahora, centrémonos en limpiar la sala de entrenamiento. Incluso para mí, esto puede llevar un rato. Jaja, bueno, entonces empezaré a mover los libros. El tiempo pasó volando, y antes de que se dieran cuenta, la luna había salido para reemplazar al sol, bañando la tierra con su suave y tenue luz, creando una atmósfera de calma y serenidad. En un ambiente así, uno podía finalmente relajarse y liberarse de las tensiones del día a día. Pero Nearl fue una excepción. Tras salir de la sala de entrenamiento, caminó con paso firme hacia la residencia. Sus pasos eran firmes y rítmicos. Aunque ligeros, cada paso rasgaba con decisión la tranquilidad de la noche, sustituyéndola por una sensación de propósito apasionado e inquebrantable. Por fin habían terminado de organizar la sala de entrenamiento. Podrían haberlo hecho antes, pero Kitahara no dejaba de interponerse, retrasando su progreso. Aún así, Nearl pensó que era bueno que hubiera colaborado. Todo el mundo empieza sin experiencia. Mientras haya buena voluntad, la habilidad llegará con el tiempo. Estaba dispuesta a fomentar ese deseo de ayudar, aunque eso significara más trabajo para ella. Nearl se detuvo frente a la residencia estudiantil.
La entrada principal estaba cerrada, protegida por un sensor que requería una identificación de estudiante para abrirse. Sacó su carné de estudiante del bolso y abrió la puerta. Al otro lado se encontraba la residencia de la Academia Kasamatsu Trazen. La verdad es que la residencia era bastante espaciosa. Aunque dos Uma Musume compartían habitación, había espacio de sobra. Habitación 226, 226 y... la encontré. Nearl siguió los números de las habitaciones hasta que encontró la suya, escondida en un rincón. Tras abrir la puerta, entró. Y entonces hizo una pausa. La habitación estaba claramente dividida en dos zonas bien diferenciadas. Una parte estaba pulcramente ordenada, con una cama y un escritorio que desprendían un aire juvenil y femenino. La otra, en cambio, estaba desordenada y repleta de todo tipo de cosas. Una maleta y un colchón extra apilado sobre la cama, aperitivos variados, multitud de accesorios y filas de botellas y tarros. Es más, el otro lado estaba visiblemente polvoriento, claramente intacto tras cualquier intento de limpieza. Nearl desvió ligeramente la mirada y notó que una Uma Musume algo familiar la observaba fijamente desde ese lado de la habitación, con una expresión que parecía decir: ¿Cómo entraste aquí? Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 21. Uma Musume Pegasus, 21. Hoy Nornace tenía un día un tanto extraño. Esa nueva alumna de admisión especial definitivamente la había sacado de quicio, dejándola intranquila todo el día, aunque no lograba identificar el motivo. Sin duda es por culpa de esa Mindy. Lleva todo el día sonriéndome como si tramara algo. Por eso estoy tan nervioso. Dando vueltas en la cama, Nornace finalmente culpó a Mindy. Una vez que se decidió, se relajó un poco y optó por arreglarse las uñas. Al fin y al cabo, era una Uma Musume con estilo. ¿Cómo no iba a cuidar su apariencia? Justo cuando sacó su esmalte de uñas y el corta uñas y se incorporó en la cama, la puerta de la residencia crujió de repente. Nornace apretó con fuerza el pequeño frasco de esmalte, poniéndose inmediatamente en guardia. ¿Qué está pasando? ¿Un ladrón? La seguridad de la escuela no puede ser tan mala. ¿Y qué clase de ladrón sería tan tonto como para robarle a una Uma Musume? Con la mirada fija en la puerta, alzó la botella, lista para lanzarla. Si entraba un ladrón, primero le arrojaría la botella y luego le propinaría una patada voladora para derribarlo. Pero su plan no fue necesario. La persona que abrió la puerta le resultaba familiar, y tenía un par de orejas posadas en la cabeza. ¿Eh? ¿Orejas? Al ver esas orejas, Nornace, inconscientemente, bajó la guardia y dejó escapar un suspiro de alivio. Era otra Uma Musume. Todos sabían que las Uma Musume eran almas sencillas y honestas. No se dedicaban a pequeños hurtos ni a crímenes graves. Debe tratarse de algún malentendido, pensó Nornace. Decidió preguntarle a la chica por qué había irrumpido en su habitación. Y así es como terminaron en este punto muerto. Sus miradas se cruzaron por un instante. Nornace permaneció en silencio, observando fijamente a Nearl, pero a Nearl le bastó una rápida mirada a su alrededor para comprender la situación. Una mitad de la habitación está limpia y ordenada, llena de pertenencias personales, y Nornace está sentado justo ahí. La otra mitad claramente no ha sido habitada. A juzgar por la capa de polvo, ha estado vacía todo este tiempo. Probablemente solo la ha usado Nornace como trastero. Solo queda una pregunta. La profesora debería haber avisado a la clase 226 de que alguien se mudaría hoy. Aunque Nornace no estuviera dispuesta a limpiar, al menos debería haber recogido sus cosas. ¿Por qué parece que se entera ahora? Mejor pregúntale y aclara las cosas. Nearl procesó todo esto rápidamente. A Nornace le pareció que Nearl solo hizo una pausa de un segundo o dos antes de volver a prestar atención, recuperando la misma calma y compostura que había mantenido durante el día. Aunque, en realidad, no había variado mucho desde el principio. Nornace, ¿por qué no hablamos de esto? Seguro que tú también tienes muchas preguntas para mí. Nearl habló con naturalidad a Nornace, quien seguía sentado en la cama, completamente ajeno a la incómoda tensión. Mientras tanto, Nornace, el verdadero residente, se movía inquieto, sin saber cómo manejar la situación. ¿Cómo entraste en mi habitación? ¿Qué quieres?
Tartamudeó Nornace nerviosamente, mientras sus dedos retorcían el dobladillo de su camisa tratando de calmar sus nervios. Permítanme comenzar explicando por qué estoy aquí, respondió Near con calma. Tenía que mantener la compostura. Podía ver que Nornace ya estaba nervioso. Si no mantenía la calma, esta conversación no llevaría a ninguna parte. La academia me asignó esta habitación, así que tengo una llave. Sabes que soy un estudiante admitido de manera especial, ¿verdad? ¿Esta habitación? Pero el profesor nunca dijo nada de que alguien se mudara a mi dormitorio. Nornace parecía irritada y molesta, aunque no con Nearl. Su frustración estaba dirigida a ese profesor calvo. Debe haberlo olvidado. Lo dudo. El director de la academia me dijo hoy que la sala ya estaba preparada. Es improbable que el profesor olvide algo que dijo el director. Nearl negó con la cabeza, mostrando su desacuerdo. Pero sus palabras impactaron a Nornace como un rayo, provocándole una repentina comprensión. ¿Y si el anciano sí dijo algo, y yo simplemente no estaba allí? Nornace, por favor, no llames viejo al profesor. Eso es una gran falta de respeto. Nearl la corrigió con severidad, pero Nornace la ignoró y siguió pensando en voz alta. Como hoy, hubo un momento en que no estuve presente, cuando les estaba enseñando la casa esta mañana. Quizás mencionó que alguien se mudaba en ese entonces. Es posible, pero si usted no estaba allí, ¿por qué lo iba a mencionar? No tendría sentido hablar de cambios de habitación si el residente no está presente. Nearl expresó su duda, pero Nornace soltó una risa fría. Oh, normalmente no lo haría. Pero la cosa cambia si cierto amigo mío está allí. Nornace apretó los dientes. Como mi querida amiga. No me extraña que Minnie me sonriera así. Me tendió una trampa. Mañana me las pagarás. Bueno, la verdad ya había salido a la luz. Pero el problema seguía sin resolverse. Nornace echó un vistazo al desorden de la otra mitad de la habitación, sintiéndose dividido. Si me hubiera enterado antes, quizá no habría limpiado, pero al menos habría ordenado mis cosas. Ya es muy tarde. Limpiar sería un engorro. No pasa nada. Tengo otro sitio donde puedo pasar la noche. Volveré mañana a limpiar. Nearl pensó en la sala de entrenamiento que había organizado esa tarde y decidió pasar la noche allí. Pero a Nornace le pareció que solo estaba fingiendo valentía, lo que la hizo sentir aún peor. Espera, está completamente oscuro afuera, ¿a dónde podrías ir? No tenemos permitido salir del campus sin permiso. Nornace hizo una pausa, pareciendo vacilante, pero finalmente dio un pisotón y se puso de pie, arrojándose la chaqueta. Ven conmigo. Conozco un lugar donde puedes quedarte. Al oír esto, Nearl la siguió sin dudarlo. Se dio cuenta de que Nornace no era de los que se andaban con rodeos cuando importaba. Los dos caminaron un rato por el pasillo antes de detenerse frente a un trastero. Nornace lo miró con una mezcla de emociones. Aquí dormirás esta noche. No te dejes engañar por el nombre de trastero. Lo hemos mantenido limpio, incluso más limpio que las residencias estudiantiles. Tiene todo lo esencial. Quedarte aquí una noche no será ningún problema. ¿Te parece bien? Cuando Nearl abrió la puerta, se sorprendió. El trastero se había transformado por completo en un dormitorio. Acogedor, cómodo y perfecto para alguien que no quisiera molestar a los demás. Nearl estaba encantada. Esto se ajusta perfectamente a mis necesidades. Me encantaría quedarme aquí. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 22. Uma Musume Pegasus, 22. Si no te molesta, no pienses que te estaba acosando. Nornace se apoyó en la puerta y saludó con la mano, indicando que se marchaba. Bueno, ya me voy. Siéntete como en casa esta noche, pero no dejes este trastero hecho un desastre. Acuérdate de buscarme mañana para que te preparemos la cama juntos. Dicho esto, Nornace se dio la vuelta y se marchó sin decirle una palabra más. Nearl oyó el sonido de pasos que se perdían en la distancia. Ahora sí que se había ido. Nornace es una persona bondadosa en el fondo. Es directa con sus palabras, pero no duda en actuar, murmuró Nearl para sí misma, con una cálida sonrisa en los labios. Bien, es hora de seguir adelante. De ahora en adelante, parte de mi tiempo lo dedicaré a la formación, lo que significa que necesito concentrarme aún más durante las horas de estudio.
Ya he aprendido casi todo lo que puedo sobre ser formador. El siguiente paso es elegir una fecha para presentar el examen de formador central. 3. Mientras hablaba, Near dejó su gran mochila en el suelo y se arrodilló sobre una rodilla, rebuscando en ella. ¿Dónde está mi libro Circuitos Meridianos en Uma Musume? ¿Una guía completa? Ah, está debajo de este. Uf, a partir de hoy, me pondré a estudiarlo. Nota del traductor. Personalmente, no soy racista hacia la gente barra el contenido chino, y no creo que los meridianos sean tan nacionalistas. Añado esto porque hubo una queja sobre los meridianos en otro fic que escribí. Es solo una versión oriental de remedios caseros barra masajes, y soy del este de Asia, no china ni japonesa, así que no tengo mucho desdén hacia ellos. Además, no tengo un reemplazo adecuado, así que lo mantendré. Eliminaré cualquier cosa abiertamente racista o nacionalista. 9. Encendió la lámpara de escritorio, acercó una silla, organizó sus materiales y comenzó un nuevo capítulo de sus estudios. Tengo que trabajar duro, al menos para que cuando conozca a Tokai Teo algún día, los conocimientos médicos que adquiera puedan ayudar a evitarle dolor y lesiones. Nearl recordó la profunda emoción e inspiración que sintió en su vida anterior justo antes de morir. Aunque solo fuera una representación animada, los sentimientos que evocaba eran innegablemente reales. Incluso ahora, sentía una preocupación protectora por Tokai Teo. Si era posible, quería que Tokai Teo siguiera corriendo en la pista por sus propios méritos, libre de las ataduras de las lesiones, sin tener que esforzarse por protagonizar remontadas milagrosas. Una Tokai Teo sin lesiones podría alcanzar muchas victorias o sufrir derrotas, pero sería un futuro forjado con su propio esfuerzo. No como en el anime, donde pasó su vida luchando contra el destino, a veces incluso sin poder participar en ciertas carreras. Espero que mis habilidades únicas y los conocimientos que estoy adquiriendo puedan ser de alguna ayuda. Ese era el pensamiento que rondaba la mente de Near mientras estudiaba. Entrada la noche, las estrellas salpicaban el cielo, pero desde fuera de las residencias de Kasamatsu Trazen, un tenue resplandor seguía brillando desde una ventana. La noche pasó rápidamente. Al primer atisbo de luz en el horizonte, Near abrió los ojos, aunque el cansancio aún persistía en ellos. Ayer estudié por primera vez la teoría de los meridianos relacionada con Uma Musume y me absorbí tanto que perdí la noción del tiempo. Terminé durmiendo menos de 2 horas. ¡Qué error! Parece que todavía necesito trabajar en mi autocontrol. Nearl, reprendiéndose en silencio, comenzó a guiar conscientemente el resplandor que había en su interior, dejándolo fluir por todo su cuerpo. Había descubierto desde hacía tiempo que esa luz podía aliviar su fatiga. 3. Por un instante, Nearl resplandeció de pies a cabeza, radiante como el sol, emanando un aura cálida y sanadora. Pero pronto, el brillo se desvaneció, desvaneciéndose hacia adentro hasta desaparecer por completo. Mientras el calor se extendía por sus extremidades y su cuerpo, Nearl abrió los ojos de nuevo. Esta vez, claros y vibrantes, sin rastro de cansancio. Una tenue luz dorada parecía brillar en lo profundo de su mirada. Tras arreglar su ropa de cama y refrescarse, Nearl recogió sus libros y se dirigió a la sala de entrenamiento. Ya la había limpiado y organizado a fondo el día anterior, así que ahora tenía espacio de sobra para moverse. La residencia estaba un poco lejos de la sala de entrenamiento. Nearl aceleró el paso, disfrutando del paisaje del campus. Aunque el cielo comenzaba a clarear, la pista de atletismo aún estaba vacía. La sala de entrenamiento de Kitahara-jo estaba escondida en un rincón del campo, por lo que cruzar la pista era inevitable. El campo de Kasamatsu Trazen era extenso. No tan grande como el de Central Trazen, pero aún así mucho mayor que el de una escuela común. Tras echar un vistazo al campo, Nearl aceleró el paso. Planeaba dejar primero sus libros en la sala de entrenamiento y luego volver corriendo a la pista para entrenar. Esta era su primera sesión de entrenamiento oficial. Hasta ahora, su rutina diaria se había limitado a ejercicios básicos, nada comparado con un entrenamiento estructurado y adecuado. Tras cruzar el campo, Nearl llegó a la puerta de la sala de entrenamiento. Estaba cerrada herméticamente y no se oía ningún ruido desde dentro. Parecía que Kitahara-jo aún no había llegado. No es que fuera sorprendente. Ni siquiera eran las 6:30. La mayoría no estaría aquí tan temprano. Además, Kitahara-jo no era precisamente de los que se esforzaban al máximo. No tenía sentido esperar que se levantara temprano y estudiara con ahínco. Nearl sacó la llave que Kitahara-jo le había dado el día anterior y abrió la puerta. El interior lucía completamente distinto.
Los libros estaban ordenados y pulcramente organizados, se había eliminado el polvo y se habían revisado y reorganizado los apuntes. Ahora, la sala de entrenamiento se asemejaba más a un estudio. Dejó la mochila en el suelo, cerró la puerta con llave y se puso la ropa deportiva del colegio. Así era la vida de una Uma Musume. Pasabas más tiempo con ropa de entrenamiento que con el uniforme, por no hablar de los bonitos conjuntos que te comprabas. Estos casi nunca veían la luz del día, a menos que te relajaras en los entrenamientos y no te importaran las carreras. Se puso la chaqueta, se la subió hasta arriba y se calzó las zapatillas de entrenamiento. Mientras se colocaba las herraduras en los zapatos, Neara suspiró suavemente. Pensaba en el dinero. Aunque Kasamatsu Trazen proporcionó gratuitamente un conjunto de ropa de entrenamiento, zapatos y herraduras, fue una oferta puntual. Dado lo intenso del entrenamiento de Uma Musume, los zapatos y las herraduras no duraron mucho. Suspiro, el dinero, parece que tendré que decirle al entrenador Kitahara que deberíamos programar mi carrera debut lo antes posible. A las 7:30 de la mañana, Nornace también estaba levantada. Se consideraba bastante diligente últimamente. La mayoría de las Uma Musume de la academia solían levantarse sobre las 8 o las 9 de la mañana, sobre todo los días sin clases matutinas. Aunque últimamente, con el entrenamiento ocupando la mayor parte de su tiempo, dedicaba algo de tiempo a su apariencia, y había dejado de lado el maquillaje completo para usar solo un toque de cosméticos ligeros antes de salir. Al salir de la residencia, vio apenas a un puñado de estudiantes moviéndose por el campus. Tras echarles un breve vistazo, Nornace se dirigió a la pista de atletismo con la intención de correr unas vueltas antes del desayuno. Pero antes incluso de llegar a la vía, un leve sonido a lo lejos captó su atención, despertando su curiosidad. ¿Quién en Kasamatsu es tan diligente? ¿Levantándose tan temprano para entrenar? Murmurando para sí misma, siguió caminando, repentinamente ansiosa por encontrarse con su compañera Uma Musume. A medida que se acercaba, el ruido indistinto se hacía más claro y definido. 996, 997, 998, 999 y una serie de saltos con rodillas altas completada. 4 los números hicieron que los ojos de Nornace se abrieran de par en par. ¿Qué? ¿999 en una sola serie? ¿Qué clase de monstruo de la resistencia es este? ¿O es que su idea de saltos con rodillas altas es diferente a la mía? Con una curiosidad que la ardía como una comezón que necesitaba rascar, Nornace aceleró el paso y llegó al borde de la pista. Desde allí, podía abarcar todo el circuito de entrenamiento y divisar la figura solitaria que entrenaba en el campo. Pero aquel destello dorado le resultaba demasiado familiar. Tan familiar que su rostro se iluminó con sorpresa. Es esa nueva admisión especial. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 23. Uma Musume Pegasus, 23. Las orejas de Neara se movieron levemente, ladeándose un poco al captar a lo lejos el sonido de exclamaciones de sorpresa. Su oído era increíblemente agudo. Incluso con ese pequeño retraso, ya podía distinguir con exactitud quién la observaba entrenar desde la barrera. Justo cuando terminó una serie de ejercicios, Neara se encontró con un momento libre, el suficiente para saludar a Miron. Nornace, buenos días. ¿Tú también vienes a entrenar? Al fin y al cabo, al que madruga Dios le ayuda. Hacer ejercicio a primera hora de la mañana realmente pone el cuerpo en marcha. Llamó alegremente a Nornace, que estaba de pie en la pendiente, y luego se dirigió hacia la barandilla. Estaba ligeramente sin aliento, pero su paso y su expresión eran tan tranquilos como siempre, lo que hacía preguntarse si se había esforzado lo suficiente durante la rutina. El rostro de Nornace se tensó mientras descendía lentamente la pendiente. Sentía como si aún no estuviera del todo despierta, y era como si una versión diminuta de sí misma lanzara a Dawkins dentro de su mente. ¿Qué está pasando? ¿De verdad es tan fuerte esta alumna de admisión especial? Y, sinceramente, ¿es que tengo una suerte extraña? ¿Cuántas Uma Musume increíblemente talentosas me he encontrado ya? Sus pensamientos estaban dispersos mientras se acercaba a Nearl, y sus movimientos denotaban cierta inquietud.
Nearl sacó una toalla de su bolsa de deporte que tenía cerca, se secó la cara y luego se volvió hacia Nornace con una sonrisa renovada. Nornace, llevo un tiempo entrenando aquí, pero eres la primera Uma Musume que veo. ¿Hoy es día de descanso? Al oír eso, Nornace se sintió un poco incómoda. Sabía el verdadero motivo. No era un día de descanso. Simplemente, las Uma Musume de Kasamatsu solían ser y perezosas. Ah, bueno, quizá tengan sus propios planes. En fin, olvídalo, ¿cómo descansaste anoche? Gracias por su preocupación. Para ser sincero, mi situación familiar no es la mejor, así que puedo adaptarme a casi cualquier ambiente. De hecho, el trastero de anoche fue bastante cómodo. Al ver que Nornace cambiaba de tema, Nearl comprendió por qué la vía estaba vacía. Dejó pasar el asunto y siguió a Norm. No son las mejores circunstancias familiares, ¿eh? ¿A qué hora te levantaste hoy para entrenar? Parece que llevas un buen rato haciéndolo. Alrededor de las 6, creo. No miré la hora exacta. Al oír eso, Nornace sintió una extraña sensación de déjà vu. Origen humilde, trabajador, con un talento natural y es como una copia exacta de Oguri Kapi. No, no, de ninguna manera alcanzará el nivel de Oguri Cap. Norn negó con la cabeza enérgicamente, apartando la idea. No iba a poner a cualquiera al mismo nivel que a su ídolo. Oguri Cap es imbatible. Este, en el mejor de los casos, podría estar al nivel de Fujimasa March. Para reafirmar sus creencias, Norm decidió desviar la conversación. Despertarse tan temprano debe ser duro. ¿Estás entrenando muy duro? ¿Buscas un buen puesto en tus carreras? Bueno, sí, se podría decir eso. Aunque ganar no es la única razón por la que me presento a las elecciones. ¿Has pensado en contratar a un entrenador? No puedes participar en carreras sin uno, ¿sabes? Si quieres, puedo presentarte a la mía. Es un poco irritable y estricta, pero es muy fiable. Seguro que te acostumbrarías a ella. Normace no dudó en presentar a su entrenadora. Esta incorporación especial era claramente fuerte. Su incorporación sería una gran mejora para el equipo. Además, no le desagradaba a esta chica. Probablemente se llevarían bien. Gracias por la oferta, Normace, pero ya he encontrado un entrenador. Nos llevamos bien, así que no planeo unirme a otro equipo por ahora. Near le escuchó con paciencia y luego declinó cortésmente con una mirada de disculpa. Podía percibir la calidez oculta tras la fría apariencia de la otra chica, y una parte de ella deseaba aceptar la sincera invitación. Pero ya había elegido entrenadora, y no iba a retractarse. ¿Eh? ¿Ya tienes entrenador? No te han engañado, ¿verdad? Hay mucha gente así aquí en Kasamatsu. Hablan mucho de sueños y del futuro, pero no tienen planes concretos. No, no es eso. Mi entrenadora me la recomendó una amiga. Confío en su criterio. Una recomendación, bueno, no insistiré. En serio, ¿por qué estoy ayudando a esa mujer tan irritable a reclutar a Uma Musume? En cuanto supo que Nearo tenía entrenador, Normace no insistió. Empezaba a comprender la personalidad de Nearl. Estricta, seria y amable. La gente así valoraba las promesas. Presionarla demasiado podría molestarla. Pero había un tema que tenía que mencionar. Oye, ¿sabes? Eres un poco rígido, ¿no? HM. Nearl no estaba seguro de lo que Norm quería decir. Ya nos conocemos, ¿verdad? Así que deja de usar mi nombre completo. ¿No es un engorro? De ahora en adelante, llámame Norm. Normace hizo un gesto de desdén con la mano. Realmente no le gustaba oír su nombre completo de boca de Nearl. Le ponía la piel de gallina. Un nombre más corto era mucho mejor. De acuerdo, entonces te llamaré Norm de ahora en adelante. Igualmente, puedes llamarme Nearl. Por supuesto. De todos modos, ya me estaba cansando de llamarte admisión especial. Nearl sonrió. La personalidad de Nornace le resultaba bastante entrañable. Norm, hay algo más que quería preguntarte. ¿Qué es? ¿Tienes pensado participar en alguna carrera pronto? Quiero debutar cuanto antes, así que me gustaría saber más sobre cómo funciona. La expresión de Nearl era seria cuando preguntó. No tenía muchas opciones. El dinero escaseaba. Siempre había usado ropa de segunda mano y no había estrenado zapatos en años. Pero ahora las cosas eran diferentes. La ropa era una cosa, pero los zapatos se habían convertido en un gasto considerable. Según la intensidad de su entrenamiento, calculó que unas zapatillas deportivas normales se desgastarían en 2 o 3 días. Incluso unas zapatillas de competición adecuadas no durarían ni 2 meses. Y todo eso costaba dinero.
No quería molestar al director Komori, y tampoco esperaba que su entrenador cubriera los gastos. Eso significaba que el dinero de los premios de las carreras era su única opción. Un debut veloz era esencial. ¿Una carrera de debut? ¿Tanta prisa tienes? Nornace estaba perpleja. En su opinión, era mejor entrenar al menos un mes o dos antes de debutar. Un debut fallido podría relegarte al grupo de debutantes, lo que supondría un duro golpe para tu confianza y una complicación para tu calendario de carreras futuras. Sí. No tengo mucho dinero, así que cuanto antes debute, antes podré ganar algunos premios. Pero no tienes que apresurarte estos próximos días. La academia ofrece comidas gratuitas y los admitidos con requisitos especiales no pagan alojamiento. No deberías tener grandes gastos. Nornace estaba genuinamente sorprendida. Nearl no le parecía alguien a quien le importara la apariencia, así que ¿por qué esa repentina necesidad de dinero? No me queda otra opción. Mi volumen de entrenamiento es alto y mis zapatillas se desgastan rápidamente. Tendré que invertir mucho en calzado. Esa explicación solo confundió más a Norm. ¿Y qué pasa con tu entrenador? No debería ser esa su responsabilidad. Se supone que los entrenadores deben ayudarte a mejorar tu rendimiento. Cambiar las zapatillas forma parte de ello. Mi entrenador tampoco tiene muchos recursos. Además, tiene que concentrarse en los exámenes. Debo tener en cuenta su situación también. Si puedo ganar el dinero yo misma, prefiero no ser una carga para él. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 5 comentarios. Votar 1 izquierda.